Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Avanza, el programa que dedicamos cada semana a hablar de emprendimiento, de emprendedores, de innovación, de creatividad, de empresas, en definitiva, en la provincia de Cádiz. Hoy vamos a hablar de muchas cosas que les confieso que yo voy a aprender un montón de esta entrevista que vamos a tener a continuación. Vamos a hablar de aspectos que muchas veces, pues, de los que tenemos prejuicios o tenemos una información quizá sesgada o incompleta. Vamos a hablar de naturopatía, de psicosomática, también de psicogenealogía y de algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que es las constelaciones familiares. Es una empresa que se dedica a impartir cursos de todas estas cosas y de algunos más, y de todo ello vamos a hablar con su creador, con Antonio Liberal. Antonio, bienvenido. Hola, buenos días. Hablamos de Soma Psiconatur. Es una empresa que se dedica a impartir formación de todos estos aspectos que hemos, de estas disciplinas que yo mencionaba, alguna más, pero en primer lugar vamos a hablar de la empresa, de Soma Psiconatur. ¿Cómo nació? ¿Dónde está? Tiene una página web, que es una tienda online donde la gente puede comprar los cursos para aprender este tipo de conceptos. ¿Qué es Soma Psiconatur y cómo te vino a la cabeza poner en marcha la empresa? La empresa nace después de un proyecto de reflexión. Yo llevo 34 años impartiendo clases presenciales. Y hubo un momento en que dije, bueno, voy a cambiar, voy a hacer un formato ya diferente, más adaptado a los tiempos, sobre todo porque de esta manera la gente puede hacer los cursos a su ritmo, en el momento que quiere, puede visualizar las clases tantas veces como quiera. Entonces he pasado del formato de clase presencial al formato de clase online. ¿Esto fue por la pandemia, como tantas otras cosas, esa reflexión, o no ha tenido...? Pues no tuvo nada que ver la pandemia. Cuando yo tenía mi escuela presencial en la época de la pandemia, evidentemente tuve que pararlo, y todo el mundo me dijo, bueno, pues ahora da clases online. Y yo decía, pues no termino de ver lo de las clases online, no termino de ver el formato. No me gustaba el formato que yo veía de lo que había por ahí. Y dije, bueno, de momento no me apetece y ya veremos. Nos venimos a vivir a Cádiz y aquí pues empiezan a aparecer muchos cambios. Y dije, bueno, pues ahora es el momento de hacer una escuela online. Y todo lo que eso supone, y dije, pero ¿cómo la hago? Porque claro, el online es bastante frío. Dije, tengo que intentar encontrar esa combinación más o menos perfecta de que coja lo mejor de la clase presencial y lo mejor de la clase online. No simplemente utilizar internet para dar clases. Y bueno, y así es como busco el formato de que tú puedes ver los vídeos en el curso todas las veces que quieras, a la hora que quieras, a tu ritmo. El curso dura el tiempo que quieras, no estás limitado a una fecha, y además hay clases presenciales. Porque tú, hay que decirlo, vienes del País Vasco. Esta trayectoria de 34 años, la mayoría la has desarrollado allí en tu escuela en el País Vasco. ¿Cómo ha evolucionado estas disciplinas que decíamos en estos más de 3 décadas que han pasado? Pues el cambio ha sido muy, muy grande. Cuando yo empecé a trabajar, el campo de la naturopatía o medicina natural, como cada uno lo quiera denominar, era bastante desconocido. Se asociaba al mundo del curanderismo, de pocos conocimientos, de poco rigor, algo muy empírico, y la gente pues no sabía muy bien de qué iba. Y los que empezamos en aquellos años, que tampoco éramos tantos, porque claro, ahora suena bastante conocido, pero en aquellos años hablar de esto era bastante diferente. Empezamos a intentar a darle un rigor, a estudiar, a formarnos, a ir a sitios que realmente ya tenían una profundidad en el tema. El público que había entonces era un público quizás más de curiosidad. Esto pasó a que se podía plantear como una profesión y ya la gente empezó a estudiar como un futuro profesional. Y ahí se han ido incorporando progresivamente y el público ha ido cambiando mucho. Pero bueno, eso ya como todo en la vida. Claro, pero claro, alguien que te compre el curso de naturopatía puede o bien poner en marcha una escuela propia para también a su vez pues ayudar a otras personas, o bien hacerlo para su propia vida, ¿no? Tener esa reflexión interna, aplicar la naturopatía de manera particular. Sí, bueno, a ver, los cursos no están pensados para montar una escuela. Una escuela es otra historia, primero porque tienes que tener muchísima trayectoria profesional. Entonces, los cursos están pensados para 2 tipos de personas. Yo normalmente me he dedicado más a dar cursos de formación continua, gente que trabaja ya, que tienen sus propias consultas, para ir ampliando conocimientos. Pero el curso está pensado para empezar desde cero, desde el que no sabe nada de nada y dice, bueno, yo quiero conocer el tema para mi utilidad personal, que podría decir que casi fue mi caso. Yo en su momento tenía otra profesión, la naturopatía, el campo de las plantas medicinales para mí era un hobby, y un hobby que poco a poco me fue llevando y me tuve que plantear si seguía con mi anterior profesión
o dedicarme a esto. Y acabé dedicándome a esto. O sea, que empezó siendo algo de interés personal para acabar convirtiéndose en mi profesión, pues durante 34 años nada menos, y aquí sigo. Entonces, se puede empezar de cero, que yo es lo que recomiendo más. El aporte personal que da el hacer un curso de naturopatía para aplicarlo en tu entorno es fantástico, porque vas a aprender primero a prevenir la salud, a mantenerla, a generar unos hábitos que normalmente están muy dispersos, que coges de aquí, que coges de allá, y no sabes muy bien. Va a estar muy esquematizado y te va a aportar sobre todo una gran calidad de vida. Y luego te lo puedes plantear ya incluso con un futuro profesional, pero hay que profundizar, hay que seguir formándose. Como cualquier profesión. Nadie es profesional en nada en 6 meses, pero en 6 meses sí que se puede coger una base realmente profunda. Porque en el tema de naturopatía, aplicado a nuestra vida personal, es aparte de pues curar enfermedades en los casos que se pueda, también esa prevención tiene mucho que ver con la alimentación. Digamos que va un poco a la inversa. La naturopatía, el objetivo no es curar. El principal objetivo de la naturopatía es prevenir. Es el principal objetivo. Primero prevenimos y luego en caso de una enfermedad podemos apoyar al desarrollo de esa enfermedad. Pero no es el objetivo realmente el curar. ¿Es más que dietética? ¿Es más que comer bien? Mucho más. Es mucho más la naturopatía. Y aquí me preguntabas el cambio. Ahí sí que ha habido un gran cambio. La naturopatía no es nueva, esto lleva más de 2000 años, desde la escuela hipocrática, escuelas de Galeno, en fin. Entonces, aquí lo que aparece es un método de prevención de salud, sobre todo, de cómo aportar. ¿Y qué es lo que se busca? No solamente la dietética, sino es una filosofía de vida, pero una filosofía de vida bien entendida, no una filosofía tipo secta, una filosofía que tiene que ir acompañada de unos buenos hábitos dietéticos, de unos buenos hábitos de vida y de unos buenos hábitos mentales, que eso es algo que sí que se ha separado por completo. O en la naturopatía se asocia, bueno, voy a un naturópata, una consulta naturista, me pone una dieta y me da un tratamiento con plantas medicinales y ahí se acaba la historia. Eso es medicina alopática. Al final yo entiendo que es como buscar el equilibrio en tu vida. Sobre todo es educar a la persona que viene, que entienda el por qué ha enfermado y generar una nueva estructura para evitar caer en los mismos errores. ¿Y cuál sería la relación de la naturopatía con la medicina tradicional? Bueno, en principio la relación es todo... Coexistencia, digamos. Sin ningún problema. Yo en mi caso trabajo muchísimo con médicos y nunca hemos tenido el menor conflicto, nunca. Pero sí que hay que tener muy claro, que vuelvo a repetir, es una medicina preventiva y sobre todo de acompañamiento. Lo que no podemos pretender que en una enfermedad crónica degenerativa, digamos, bueno, pues cambiando la dieta y tomando unas infusiones esto se resuelve. Ya. Poco probable. Quiere decir, eso sería caer en un primitivismo. Claro. La medicina ha evolucionado, es fantástica y hay que utilizarla, claro. Pero podemos utilizar los dos simultáneamente. ¿Todavía ves muchos prejuicios o mucha desinformación sobre la naturopatía? Sí, muchísima. Pero aquí voy a ser bastante crítico con mis propios compañeros o incluso conmigo mismo, ¿no? Hay un gran error, se quiere sustituir una por otra y eso no es compatible. O sea, las dos pueden coexistir perfectamente y deben coexistir. La medicina alopática se dedica sobre todo al síntoma, con los tratamientos fantásticos que tiene, pero a veces se olvida un poquito de la persona. Y ahí es donde la naturopatía son consultas en las que puedes estar mucho tiempo, entonces te dedicas a conocer sobre todo a la persona, a conocer su vida y a reorientarle nuevamente, pero nunca sin dejar el otro tratamiento. ¿Hasta qué punto también influye hoy en día pues gente que sea influencers o personas que tengan desde sus redes sociales que vayan lanzando mensajes, pues eso, ¿no?, de vida sana o lo que sea, pero que no sean expertos en la materia? Ese es un pequeño problema, pequeño o a veces gran problema, porque cogen... Porque en internet nos encontramos de todo. De todo, y hay cosas que merecen la pena y hay otras que dices, pero ¿esto qué es? Entonces, ¿qué sucede? Que alguien se ha leído 2 cosas, lo aporta, y dices, ya esta es la solución. No, el cuerpo humano es muchísimo más complejo y cuando hablamos de salud hay que tener muchísimo cuidado con lo que se dice. Otro concepto que yo por lo menos he escuchado muchas veces, pero que también no acabo de comprender, te lo confieso, Antonio, el de la psicosomática. Sí. ¿Qué es la psicosomática? Porque también en Soma Psiconatur hacéis cursos de psicosomática. ¿Qué es la psicosomática y para qué sirve en nuestra vida? Vale, los cursos que hay en la escuela, aunque están diferenciados, son 5, pero son una unidad realmente.
¿vale? La psicosomática lo que trata, y es algo que resulta como novedoso, y sin embargo España en los años 30, 40, 50 fue el país puntero. Fíjate. De hecho, incluso existía en Madrid un hospital que trataba a los pacientes solo con psicosomática. Curioso. Y hemos tenido referentes a nivel mundial como es Rolf Carballo, que bueno, que cualquiera que trabaja en psicosomática, vamos, lo tiene en un púlpito, y aquí pasa por alguien totalmente desconocido. O sea, entonces, ¿qué es la psicosomática? Cómo las emociones influyen en nuestro comportamiento, pero no solamente a un nivel de comportamiento de relaciones, sino cómo llevamos nuestras emociones a trastornos orgánicos. Ese es el estudio de la psicosomática, dar una relación mente-cuerpo. Hoy día la medicina ha decidido el cuerpo va por un lado, la mente va por otro, y eso es lo que hablaba de la filosofía de la naturopatía. La naturopatía no entiende el cuerpo sin la mente, y viceversa, y no podemos entender la mente sin una conexión directa con el cuerpo, y eso es lo que hace la psicosomática, entender cómo nuestras emociones afectan a nuestro estado. ¿Tendría algo que ver con la gente que es hipocondríaca? Porque hay gente no. que está pensando que va a estar enfermando constantemente. No, ahí hablaríamos de un hipocondríaco, pero hablamos de personas que no tienen esas características, pues algo, no sé, por poner un ejemplo simple, una gastritis. Y dices, no, si yo cuido mis hábitos dietéticos, no hay ningún motivo para que yo tenga tantos trastornos de estómago. Bueno, pues igual hay una emoción que hemos vivido que nos sigue perturbando, y por decirlo de una forma muy esquemática y muy simple, que tampoco sería así, luego hay que meterlo en un contexto y Sí. es bastante más extenso, quizás hay algo que no estás digiriendo en tu vida. Ya. Hay algún conflicto ahí interior que tú no lo estás Efectivamente. asumiendo. Y el objetivo de la psicosomática es buscar dónde está ese conflicto. Y entonces los cursos enseñáis a buscar ese origen, Efectivamente. digamos. Y la relación de cada enfermedad, o más que cada enfermedad, cada sistema con nuestras emociones. Ujú. Porque muchas veces estamos desconectados de nuestras emociones en el día a día, vamos tan deprisa, ¿no? Que muchas veces dejamos de lado esas emociones o esos conflictos que los dejamos sin resolver en nuestra cabeza. Pues la mayor parte de las veces. Sí, somos un cuerpo por un lado, una mente por otro. O sea, hemos creado una disociación tremenda y tienen que ir de la mano, el uno con el otro. Oye, Antonio, me llama mucho la atención el otro día viendo también tu página web para preparar la entrevista, que decías, te atiendo personalmente. Sí. Esto es importante por lo que decías también al principio, de conectar la frialdad de un curso online, ¿no? Con la persona que eres tú, de Antonio Liberal, profesional de hace más de 3 décadas. ¿Cómo lo haces? Porque te puedes volver loco si tienes que atender personalmente a un montón de gente. Pues sí. Era una de las cosas que yo me planteé, o sea, tuve que hacer toda una metamorfosis antes de crear una escuela. Sí. Me tuve que hacer un reseteo a mí mismo. Dije, primero, yo me veo capaz de tener tanta exposición pública. También. Siempre la he tenido, pero bueno, era un ámbito muy limitado. Ahora de repente te puede ver cualquiera. Y entonces dices, ¿y cómo consigo que la gente conecte con el profesor? Yo miraba, pues evidentemente tienes que mirar lo que hacen los demás. Te ofrecen cursos, pero nunca sabes quién los da. Ya. Y yo dije, bueno, pues lo primero que voy a hacer en mi página web, a quien me vas a ver es a mí. O sea, tú vas a saber quién te da la clase. ¿Te convenceré o no te convenceré? Luego eso ya es cuestión de gustos, como cualquier otro aspecto. Dije, ya, pero si yo hiciese un curso, y este es un planteamiento que yo he tenido siempre, desde el primer día que di las clases, es, ¿a mí qué me gustaría? Bueno, pues lo que a mí me gusta, le gusta a la inmensa mayoría. Y sobre todo, si yo voy a dar clase con alguien, es tener una relación directa con ese profesor. Claro, me puedo volver loco, Sí. evidentemente. Ojalá, ¿no? Ojalá, efectivamente, ojalá me vuelva loco. No, tampoco es tan complicado, no hay tantas preguntas que se hagan, pero las respuestas las voy a dar yo. O sea, las voy a dar yo directamente. Pero vas a plantear algún tipo de respuesta diferida, o sea, decir, oye, que te contesto dentro de Sí, en evidentemente. 1 hora o 2 horas o mañana, pero no vas Sí, a estar todo el día ahí vale. con el WhatsApp puesto. Eso está supongo. planteado de 3 maneras. Una, tenemos las clases en directo online, pero que no va a ser repetir la lección que ellos ya pueden ver directamente desde la página, sino que las clases lo que hacemos es para resolver esas dudas que les van surgiendo mientras estudian. Luego tienen un grupo, en este caso un grupo cerrado de Facebook de todos los alumnos, donde colaboran entre ellos, también colaboro yo, y colaboran otros profesionales del sector que van a ir ayudándoles a resolver esas dudas. Y luego tienen un soporte durante un tiempo limitado, pero que al final no es limitado, porque sigo teniendo preguntas de alumnos de hace 30 años que me envían un correo y yo los respondo. No puedo responderlo al momento, Sí, pero bueno, siempre cuando lo puedes. respondo. Por eso digo, respondo yo.
Pero claro, está bien eso de hacerle el grupito, ¿no? De también estudiar en grupo o sentirse respaldado por otras personas que estén estudiando lo mismo. ¿Eso crees también que es importante para el alumnado? Es muy importante. Estar así aislado, por así decirlo. Sí, es muy importante el tener un grupo de otros compañeros, porque la duda que tiene uno normalmente la tienen todos. O sea, normalmente eso y uno se atreverá a decirlo y el de al lado no. Y esa es una ventaja que tiene el formato online. Cuando estás presencialmente, todo el mundo dice, tengo una duda, pero voy a parecer el tonto, el torpe del curso, mejor me callo. Y el que está al lado tiene normalmente la misma duda. Así que de esta manera, el formato online te permite, entre comillas, el anonimato, y puedes lanzar la pregunta que quieras. O te la pueden mandar en privado y luego tú la compartes con los demás. Entonces lo que se les propone es que durante los días que no tienen la clase presencial vayan anotando sus dudas y luego bien la ponen en la plataforma o en la clase en directo. ¿Cuántas veces tienes clases en directo a la semana? En cada curso hay 2 clases al mes. Vale. Ya tienes todo, está también calendarizado ya. Está todo protocolizado. Incluso el que no puede asistir a la clase en directo, no hay ningún problema, porque se quedan colgadas en una plataforma y las pueden ver cuando quieran y de forma ilimitada. Esto es importante también. Cuando compran el curso, ellos pueden hacerlo a su ritmo. Totalmente. O sea, no hay oye, que el curso lo tienes disponible 3 meses, por decir algo, y luego ya... en este caso no, porque ese es uno de los grandes problemas que se da. Y esto es algo que van a surgir dudas continuamente. Y contra más tiempo llevas, más dudas surgen. Entonces, los cursos están estructurados en decir, bueno, en este tiempo tú más o menos ya puedes aprenderlo. Más conceptos que a mí me han llamado la atención. La psicogenealogía, que me puedo imaginar de qué va, pero quiero que me lo cuentes tú, qué es la psicogenealogía, y el curso que también ofreces, pues qué es lo que aclara, o qué es lo que enseña. Sí que es un concepto bastante novedoso y que a la gente le cuesta mucho entender. Y al primero que le costó entenderlo fue a mí. Pues ahora explícanoslo a los demás, por favor. Yo cuando empecé a trabajar con psicogenealogía, pues puedo decir que torcía la cara diciendo, no sé yo. Esto a mí no me termina de... Y era yo el primero muy reticente. La psicogenealogía se basa en la influencia de los antepasados que no hemos conocido en nuestra vida actual. Vamos a ver, ¿pero en la vida o en el carácter o en nuestra forma de pensar? No, pero en muchísimos aspectos. En todo. Entonces tú dices, vamos a ver, vale, la genética tiene una relación. Si mi padre soy rubio, yo tengo muchas probabilidades de ser rubio. Si mi abuelo era rubio, pues yo también puedo... Esa es la genética, dices. Pero la vida de mi abuelo, mi bisabuelo, me está influyendo a mí y yo me comporto de una manera determinada de una persona que yo no conozco para nada. Eso es decir, bueno, entramos ya en el campo de la reencarnación y entras en un terreno un poco difícil de digerir. Y bueno, yo antes de dedicarlo, dediqué muchísimo tiempo primero a estudiarlo, luego a hacer ensayos si realmente esto se cumplía o no. Porque claro, si yo le voy a tener que decir a alguien, oiga, usted es, la palabra digamos técnica que se utiliza es reposición, luego cada uno puede llamarlo como quiera, usted es la reposición de este X antepasado. Claro, lanzar eso es muy serio. Hay que explicarlo. Primero te lo tienes que creer, sí, que ya cuesta bastante. Pero puede tener que ver con la educación o con el entorno familiar más que con la genética. No, todo influye. O sea, todo hay que meterlo en el contexto, pero todo influye. Pero vamos a poner un ejemplo dramático. Vamos a poner que yo tengo unos impulsos muy agresivos, cuando resulta que mi entorno familiar no ha sido ese. Ha sido un entorno familiar favorable económicamente, social, yo he tenido amor en mi familia, no ha habido problemas económicos y sin embargo yo tengo un impulso agresivo tremendo. Y dices, ¿y eso por qué? Bueno, ahora miramos nuestro árbol genealógico y podemos encontrar que uno de nuestros antepasados pues vivió una guerra, cometió un asesinato y dices, ¿y yo por qué heredo eso? Bueno, pues ahí entraríamos en un terreno difícil de explicar, que ya la ciencia empieza a darle cierta explicación, se llama resonancia mórfica, cómo se va transmitiendo esta información mental, no genética. Claro, porque la genética, digamos, física la entendemos todos. Perfectamente. Ahora, la mental es la compleja. Eso es, esa es la compleja, y como esa es tan difícil de demostrar, pero bueno, luego vas poniendo fechas y resulta que es que van coincidiendo de una forma matemática. Entonces, en el curso tú enseñas primero a base, ¿no?, la teoría de la psicogenética, y también a lo mejor a reconocer esos tipos o intentar saber cómo reconocer esos aspectos. Sí, era lo que a mí me creaba muchas dudas, que ahora es, sin menospreciar a nadie, pues uno va a un vidente, un echador de cartas y dice, pues su abuelo fue no sé quién.
Bueno, me lo creo o no me lo creo, eso es un acto de y fe. Parece una... Eso es un acto de fe. Vale, pero si ahora nosotros hacemos un genograma y lo hago yo, por ejemplo, y podemos decir en tu caso, Amparo, pues es la reposición de este antepasado, y dices, bueno, ¿te lo crees o no te lo crees? Pero si ahora 20 personas diferentes hacen lo mismo, llegamos a la misma conclusión, pues, hombre, pues aquí ya no es un tema de acto de fe, sino que si todos han llegado a la misma conclusión, por algún motivo será. Pero claro, como tú puedes saber cómo eran tus antepasados, porque hoy en día es muy fácil, lo tenemos todos en redes sociales, tenemos fotografía, tenemos vídeo, y bueno, podemos tener una imagen más o menos de las últimas generaciones como son. Pero de una persona que nació en el siglo XIX, tampoco podemos saber cómo es, cómo era. Normalmente en no podemos ir tan psicogenealogía, lejos. No, te remontas normalmente a un máximo de 4 generaciones. No se suele ir más atrás. Claro, encontrar esa información es bastante difícil en muchas ocasiones. Porque incluso una persona que nació en el año 1900, Sí, no hay tampoco mucha información sobre... Incluso de nuestro propio abuelo, quizás. Sí. No tenemos ni información. Claro. Una, porque la desconocemos. Otra, porque es lo que en psicogenealogía se llaman los secretos familiares. No queremos hablar de él, por el motivo que sea. Lo excluimos. O te van a contar solo lo bueno, digamos, ¿no? Efectivamente, y no encontramos muchos datos. Bueno, empezamos con los pocos o muchos que tenemos. Pero aquí me faltan muchos datos, no tengo fechas de mis antepasados. Bueno, pues aquí se pone en marcha, yo voy a llamarlo una maquinaria, que dices, me falta ese dato, pero es que aparece al tiempo, por un lado o por otro, aparece. Yo puedo decirlo en mi propio caso personal. Yo sí tenía mi geneograma, me llevó mi tiempo, pues como hacer un árbol genealógico. Sí. Vas pues a archivos eclesiásticos, al registro civil y vas cogiendo datos. Pero hay algo que te dice, aquí algo falta. Algo falta, y de repente aparece un antepasado mío que nadie sabía de él. Nadie sabía de él. Había sido excluido. Y por circunstancias de aquella época. Que no las sabemos, es que yo no sé el motivo ni tampoco. Se pueden tampoco saber ya, ni pretendemos buscarlas. Pero sí que encontramos de cuántos años vive, en qué circunstancias. Y que hubo un conflicto entonces. Hubo un conflicto y resulta que esa persona fallece el mismo día que nazco yo. Pero 50 años después. Y yo heredo muchas cosas de esa persona. Curioso. Y yo nunca la conocí. Qué curioso. Ni puedo saber el contexto general de su vida, pero sí una parte importante que me ha ido acompañando pues hasta hoy y que me sigue acompañando. Qué curioso. Antonio, no quiero que terminemos esta entrevista sin hablar de otro concepto que también a mí me ha llamado mucho la atención, que es el de las constelaciones familiares y, relacionado creo con esto, constelaciones con muñecos. Cuéntame qué son estas constelaciones. Sí, esto ya riza el rizo. El remate, esto es el remate. Y vuelvo a lo mismo. Constelaciones familiares se han hecho desde muchísimos años atrás, o sea, no es algo novedoso. Ahora quizás está cogiendo cierta dinámica y eso tiene su peligro a veces también, ¿vale? Las constelaciones, bueno, se ponen con muñecos, pero serían con figuras realmente. Son muy conocidas las constelaciones que se hacen con personas que representan a otras personas, pero en este caso son con figuras. Sí, con figuritas reales. Que sí, unas figuritas. Quizás lo que más la gente ha podido ver en internet son con los clips de Playmobil. Bueno, hacemos publicidad a Playmobil, pero bueno, no es lo que más se utiliza. Yo en mi caso no los utilizo, no por nada, es una cuestión de gustos. Yo utilizo unas figuritas de madera, que son muy asépticas. Entonces tú las vas colocando, en este caso vamos a hacernos un poco a la psicogenealogía y vamos colocando a nuestros familiares, a toda nuestra estructura familiar. Y una estructura familiar tiene que tener un sistema que tiene que estar organizado. Y cuando ponemos las figuras, vemos cómo es ese sistema, si está en orden o no está en orden. Todos ocupan un lugar. Y hay veces que ese lugar está bien ubicado y otras veces no está bien ubicado. Entonces, con las figuras se van moviendo las figuras y conforme se van moviendo las figuras, se mueve una energía que luego se va reorganizando la vida de esa persona. Y vas teniendo información de la situación a lo mejor que no tenías, que sí. no sabías que había, no sé, un conflicto o un problema o lo que sea. O sea, es muy curioso cuando haces, bueno, el primer dibujo a la persona le vas diciendo, no, pues te colocas tú, colocas a tus padres, a tus madres, bueno, el trabajo, etcétera, y le preguntas, ¿qué tal lo ves? Y te dice, pues veo armonía. Y bueno, eso es un caos, normalmente. Y cuando terminas, aparece una figura totalmente diferente, una constelación totalmente diferente. Y dice, pues esto ha cambiado, ahora sí que lo veo armonioso. Y se da la circunstancia de personas con las que tú antes no tenías una buena relación, que se ha dado un conflicto, de repente eso se empieza a reorganizar y las relaciones se empiezan a mejorar. Yo no sé ustedes, yo he aprendido un montón en este ratito que llevamos hablando con Antonio Liberal. Antonio, Soma Psiconatur,
con la P de psico, en medio, es. somapsiconatur.com. Les invito a conocer más de todos estos conceptos que hemos estado comentando y, por supuesto, pues si les interesa, pues ahí están los cursos de Antonio que van a darnos más información de todo. Antonio, mucha suerte y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos aquí en Avanza a vuelta de pausa. No se vayan.